Vamos a leer en el Salmo 99. Hoy reiniciamos las clases en el curso del año en curso 2019. Vamos a empezar pues este curso con una asignatura, Cosmovisión Cristiana Reformada, en una serie correlativa dedicada al diezmo, ofrendas, mayordomía cristiana. El tema de clase hoy es muy importante, tratando correcta, racional y equilibradamente en el temor de Dios acerca del diezmo. Este es el tema nuclear de la serie, pero no el único tema, porque esto corresponde en cosmovisión cristiana a la mayordomía cristiana, la administración de los bienes temporales. Como lectura devocional estamos en el Salmo 99 y después de esta lectura voy a solicitar al hermano Cristian si nos quiere dirigir en oración. Leamos. Yahvé reinó. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Yahvé en Sión es grande y ensalzado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y tremendo. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Subrayemos esta expresión. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Ensalzad a Yahvé nuestro Dios y encorvaos al estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Yahvé y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Yahvé, Dios nuestro, tú les respondías. Tú les fuiste un Dios perdonador y vengador de sus obras. Ensalzad a Yahvé nuestro Dios y encorvaos al monte de su santidad, porque Yahvé nuestro Dios es santo. Amén. Hasta aquí, palabra de Dios. Le pasamos la palabra al hermano Cristian para que nos dirija en oración. Adelante. Amén. Señor, te rogamos, Padre Santo, que nuestros corazones, Señor, sean abiertos, Padre, ante tu palabra, Señor. Que nuestras vidas puedan ser dirigidas y que nuestros corazones, Señor, puedan ser dirigidos, enseñados, corregidos, Padre, en la sana doctrina de tu palabra, Señor. Padre, rogamos un crecimiento, rogamos que alimentes también nuestras vidas, Señor, y que nos guíes en la verdad suprema de tu palabra, Señor. Porque tú eres juez santo, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, eres temible, Dios eterno. Y nuestras vidas, Señor, necesitan, Señor, de ti. Amén. Bien, mis hermanos, aquellos que están conectados directamente en el aula, como aquellos que siguen en directo por Facebook, como en tantos estudios, carreras, especialidades, hay está establecido
lo que se llaman los elementos introductorios. La introducción a la temática, la introducción a los estudios. Y hoy también estamos en una clase introductoria general a la serie que vamos a estudiar. Y no pasemos por alto, no pensemos en absoluto que los estudios introductorios en una materia o en una carrera, en una ciencia, es cosa superficial, cosa sin importancia. No, todo lo contrario. Los estudios introductorios en una materia son los fundamentos. Póngase, por ejemplo, ¿cómo podríamos operar con logaritmos, trabajar con polinomios, bimonios, trabajar con radicación, operar con quebrados, si no dominamos la aritmética, empezando por la tabla de multiplicar? ¿Cómo podríamos tratar con potenciación o cualquier otra operación, tanto geométrica como algebraica? ¿Cómo podríamos si no conocemos ni siquiera la tabla de multiplicar? Y a cada momento la tenemos que estar repasando. Imposible. Esto por poner un ejemplo en el terreno de una ciencia más o menos conocida por nosotros como exacta, las matemáticas. Cuanto más cuando estamos tratando con otras ciencias. Así pues, es importantísima esta clase. Es importantísimo en nuestros estudios tener bien fundamentados una introducción bien fundamentada para más adelante ir desarrollando nuestro estudio, nuestras temáticas, nuestras conclusiones. Así pues, aquí la importancia ante el tema que propongo, y además habrán visto colgado en el aula, que esta serie correlativa sobre el diezmo, ofrendas, mayordomía cristiana, está desarrollándose, presentándose, en principio con 4 temas, pero creo que se van a añadir 2 más o 3. Será forzoso. Pero en principio ya lo ven. Un tema introductorio que viene a titularse Tratando correcta, racional y equilibradamente en el temor de Dios acerca del diezmo. Aquí el énfasis es el trato. ¿Cómo vamos a tratar con este tema, con estos temas, con estos estudios? El primer tema será el testimonio apostólico en el Nuevo Testamento acerca del diezmo, manteniendo obreros, manteniendo obra local. El segundo tema, el dominionismo eclesiástico. El tercer tema, la iglesia remanente, la iglesia en tu casa. El cuarto tema, la mayordomía cristiana en el testimonio apostólico. Entonces, todos estos temas, los que sigan, necesariamente necesitan tener un planteo apropiado, porque con un planteo apropiado lo que vamos a hacer es evitar desvíos que lleven a la herejía. Y esto es con cualquier doctrina que estudiemos de las Escrituras. Esto es en cualquier asignatura que estudiemos en teología y en ciencia bíblica. Planteo correcto. ¿Dónde nos vamos a responder? ¿Qué estudiamos exacta y apropiadamente? ¿Qué estudiamos? ¿Y qué es exactamente lo que estudiamos y propiamente el tema, la materia? La segunda pregunta, pero la primera ya lo vemos. Vamos a estudiar acerca de mayordomía, pero lo vamos a estudiar teológica, bíblicamente. Vamos a estudiar
mayordomía, porque Dios nos ha bendecido, nos ha hecho mayordomos, nos ha bendecido con dones naturales, nos ha bendecido con el trabajo, nos bendice con herencias, nos bendice a cada cual, pero nos constituye como mayordomos, como aquellos que hemos de responder y administrar. Así pues vamos a estudiar propiamente mayordomía cristiana. La segunda pregunta será en ese planteo, ¿por qué? Bueno, primero porque lo necesitamos como cristianos, estar correctamente informados de lo que enseñan las Escrituras acerca de la mayordomía. Y en segundo lugar, porque el tema concreto va a ser responder a algunas interrogantes y a algunas cuestiones y algunas preocupaciones que ha manifestado un pastor, amigo y hermano que está ministrando en Colombia. Entre esas inquietudes es conocer acerca del posicionamiento que este ministerio tiene acerca del diezmo a causa de tanto debate y contradicción, en algunos casos a causa de tanto escándalo que vemos en las iglesias, y a causa de también los extremos que se ha llegado en un terreno y en otro. Entonces, el porqué es querer esclarecer, posicionarse frente a tanta confusión, contradicción y abuso sobre la Iglesia y sobre el miembro sencillo. Tercero, ¿qué actitudes hay y qué principios rigen para la práctica del diezmo? Bien, todo esto lo tenemos que contestar. Sabemos que hay la actitud, el posicionamiento doctrinal y actitud legalista. Esto van a hacer mucho énfasis en el diezmo. Está pues la posición legalista, pero también está la otra posición, la extrema, la contraria, el liberalismo antinomiano. Lo dice ya la expresión, liberalismo y antinomiano. Estamos bajo la gracia, por lo tanto, y son malos ofrendadores. Desechan el diezmo, pero además se convierten en malos e irresponsables ofrendadores. Está también el indiferente, pero también está el responsable y respetuoso adorador en el temor de Dios. Así pues tenemos aquí el planteo. Aquí tenemos que vamos a estudiar esto. Sabemos exactamente qué buscamos, qué estudiamos. Queremos estudiar qué nos enseñan las Escrituras, no solo acerca del diezmo, sino queremos estudiar en las Escrituras qué nos enseña, en especial, claro está, qué se nos enseña apostólicamente desde las Escrituras y en especial desde el testimonio apostólico acerca de la administración de los bienes temporales y cuál ha de ser nuestra actitud para con la ofrenda o el diezmo, o qué nos enseñan las Escrituras que hemos de ser participativos en la obra de Dios. Ese es el planteo. Y con esto se va a iniciar toda la serie. Voy a proponer dos lecturas. Mateo 18, versículos 25 al 35.
donde leemos. Mateo 18, versículos del 23 al 35. Leemos. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Mas éste, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y que le pagase. Entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y trabando de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo, declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice: Siervo malo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Palabra del Mesías. Y él dice que el reino de los cielos es semejante a este hombre rey. La siguiente lectura está en las pastorales. Sabéis que las pastorales, que son en principio dirigidas personalmente a quien encabeza, Timoteo, Tito, Filemón, son principios donde Pablo está instruyendo a su colaborador apostólico. Y dentro de esas instrucciones también tiene que ver en cuanto a su conducta, en cuanto a su manejo de los asuntos temporales, del dinero, de la vida, de los bienes. Y ahí vamos a ver qué actitud, qué le pide, qué le instruye en Primera de Timoteo, capítulo 6, Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 1 al 10, donde leemos: Todos los que están debajo del yugo de servidumbre tengan a sus señores por dignos de toda honra, porque no se ha blasfemado el nombre del Señor y la doctrina. Y los que tienen amos fieles, no los tengan en menos por ser hermanos. Antes, sírvanles mejor,
por cuanto son fieles y amados y participantes del beneficio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está hinchado. Nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. Porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería, tienen la piedad por intereses económicos. Apártate de los tales. Empero, grande ganancia es la piedad con contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Palabra de Dios, palabra apostólica. Ahí están los principios apostólicos en cuanto a los bienes temporales. Y está precisamente dicho a alguien que está sirviendo en el ministerio. Oh, que pocas veces oigo hablar de estos principios. Muchas veces llamo yo así, algunos de ellos, a los pedigüeños del púlpito, a pedigüeños del diezmo, su insistencia en el diezmo. Pocas veces les oigo hablar de esto, de lo que aquí he leído. Así pues tenemos el planteo, 2 lecturas, 3. En una se ha insistido, se ha dejado claro que Dios es santo, juez justo, y que Él establece la rectitud. Él confirma la rectitud, lo recto. O sea que Él no va a confirmar el error, tampoco en lo que tiene que ver con la administración de los bienes temporales. Hemos visto el ejemplo del comportamiento de un siervo malo, incapaz de tratar a su consiervo como él ha sido tratado, con gracia, con piedad, perdonándole la deuda. La enseñanza, recordando. Con eso el Señor nos estaba enseñando que todos nosotros como deudores que somos y hemos sido para con Dios a causa de nuestro pecado, Él nos ha perdonado en Cristo toda la deuda de ese pecado. Y no va a ser bien visto que seamos incapaces de perdonar las ofensas. Hay muchas lecturas. He leído que precisamente el tema del dinero, de los bienes materiales, la administración del dinero y de los dones, es uno de los temas en el cual más ha insistido el Mesías. ¿Qué les parece? Y si hacen un repaso lo verán que sí, y sobre todo lo verán también en las parábolas. El Mesías hizo mucho énfasis en la conducta para con el dinero, para con los bienes. Mis hermanos, el planteo lo he dicho, el tema es tratando correcta, el tema de hoy es introductorio, tratando correcta, racional y equilibradamente en el temor de Dios acerca del diezmo. Hemos de tratarlo así, con corrección, para hacer justicia. En equilibrio, para no desviarnos. Y en el temor de Dios,
Es decir, no son nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestros criterios, sino lo debemos de hacer en el temor de Dios, es decir, bajo la instrucción de los principios que Él ha establecido para que el pueblo de Dios sea un buen mayordomo de los bienes temporales. Así pues, estamos hablando con esto de que lo que se nos pide es lo que se ha insistido: santificación de vida. Y mis hermanos, hemos de santificar nuestras ofrendas. ¿Con qué falta de respeto, con qué falta de interés y a veces con qué desgana por dejarnos llevar por la carne se ve la participación en la ofrenda? No se ha santificado. No se ha santificado. ¿Cuántos son los que se creen que el hecho de ofrendar es algo que es un saqueo que te hace el grupo religioso en que estás? ¿No hemos entendido lo que es la santificación de vida? Debemos santificar nuestras ofrendas porque somos mayordomos. Y porque las ofrendas, en este caso, las ofrendas forman parte de nuestro racional culto. ¿Has hecho énfasis en esto, mi hermano? Cuando piensas en las ofrendas, ¿piensas que estás con ello adorando? Es otra parte de tu culto racional. En Romanos 12, 1 y 2 se nos hace énfasis que nuestro culto es racional. Racional. No es un culto irresponsable. Sabemos lo que hacemos, por qué lo hacemos, sabemos lo que nos pide Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis, no adoptéis, no os metamorfoseéis como el mundo. No os conforméis al mundo, sino reformaos, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis que sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las ofrendas, sea en forma de diezmo o en forma de donación voluntaria en cuanto a la cantidad, las ofrendas, la participación, forma parte del culto racional del elegido. Si tú no valoras esto, no serás buen ofrendador. Si tú no te conciencias espiritualmente que tu participación económica o de otra forma, tu participación en ofrendas es como tú adoras a Dios, a ese Dios que se lo debes todo, como hemos leído en la parábola, que te lo ha perdonado todo y te ha bendecido con bienes. Sed santos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. ¿Hemos entendido esto? ¿Hemos valorado esto? Que la ofrenda, sea en su forma de diezmo o sea en forma de donaciones voluntarias, es parte de nuestra santificación, de nuestra vida de santidad, de nuestra adoración cúltica al Creador y Redentor. Pero yo quisiera aclarar, porque el tema
es conflictivo y por eso se ha solicitado a este ministerio presentar cuál es su posición sobre ello. Mis hermanos, yo quisiera aclarar que no tenemos intención de combatir la práctica del diezmo para llevar a los miembros a decaer en su ánimo e interés por participar en la ofrenda tanto de culto como voluntaria y así minimizar su responsabilidad en la colaboración en la obra y sus cargas. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Un pastor, de Bolivia, me consultó sobre esto. Y él aceptó, entendió acerca de la ofrenda según los términos que hoy vamos a ver, que yo le presenté. Y al cabo de un tiempo me llama, hermano, ¿sabe qué está pasando en la iglesia? Que al hablar sobre la ofrenda en lugar del diezmo, han dejado de ofrendar con interés y han llevado a la iglesia a la situación que bajando sus ofrendas notablemente, la iglesia, por no insistir en el aspecto legalista del diezmo, la iglesia ha entrado en problemas económicos hasta el punto de que hay dificultades para pagar el local de reunión. Caramba, hermano. Le respondí, ¿cómo es posible que un cristiano necesite de la ley? Necesite de la ley para cumplir o mostrar su agradecimiento estando en el estado de gracia. Todo te ha sido perdonado. Y tú le vas al Señor con un corazón ruin y necesitas ser llevado por la ley. Tremenda experiencia esta. Si bajo la ley se pide y se da el diezmo, en la gracia, ¿esto ha de ser menos? ¿O sería el mínimo? Recuerden, mis hermanos, al Mesías en el Sermón del Monte. Fue dicho a los antiguos, mas yo os digo, los principios del reino, en la gracia, los principios del reino son más exigentes, piden más de nosotros que lo que se pide en la ley. Es más, la ley queda cumplida en la gracia. Y si en la ley, bajo el pacto de la ley, somos diezmadores, ¿por qué vamos a justificarnos que en la gracia, porque no estamos bajo la ley, vamos a menguar nuestra donación en la obra del Señor? ¿Por qué? ¿Cómo se lo puedes justificar ante el Señor? En la dispensación de la gracia por el Evangelio, la exigencia moral espiritual es voluntaria, de corazón, pero es superior. Esto es santificar tu diezmo. Esto es santificar tus bienes. Esto es dar culto racional en la gracia. Y así, planteando el problema, voy a presentar algunos principios para entenderlo claramente estos temas. No nos es permitido establecer doctrina meramente por cita textual, contextualizadas, tanto literariamente, en el contexto y su contexto donde está, como también descontextualizada doctrinal y teológicamente. O sea, no podemos basar nuestro criterio sobre el diezmo por un texto, en un texto descontextualizado que está en la ley levítica y aplicarlo en la iglesia y así establecerlo como doctrina. Esto es incorrecto. No es sana doctrina. No es correcto, no es sana doctrina. No nos es permitido establecer doctrina
sobre una cita textual, sin contar el contexto en donde está esa cita y además sin contar con el contexto doctrinal y teológico de todo el testimonio apostólico. Vamos a subrayar esto. Principio hermenéutico aplicado al tema del diezmo y las ofrendas. Hemos de usar, hermanos, principios hermenéuticos sanos, correctos. Como protestantes, como reformados presbiterianos y calvinistas en teología, insistimos en testificar que fue la hermenéutica, mis hermanos. Repasen la historia, miren la posición ya desde Juan Hus y antes, y la posición de Lutero, y la posición de Calvino, la de Knox, y de cualquier reformado de la época del siglo XVI y en adelante. La hermenéutica es lo que nos separó de Roma. La posición hermenéutica nos liberó de la apostasía herética pontificia romanista. Los principios hermenéuticos rompieron. Y esto definitivamente con el romanismo, su apostasía y su herejía. Y además, sin alcanzar a un sistema de concordia o sincretismo como pretende el ecumenismo apóstata. Desde que uno ha tomado posicionamiento hermenéutico en la sana hermenéutica que ha presentado el protestantismo histórico y que ha mejorado y superado y perfeccionado, esto nos ha separado definitivamente de Roma en tanto somos fieles a esos principios. Cuando hay concordia o arreglo ecumenismo es que se ha entrado en fase de apostasía, en fase de negar principios propios. La hermenéutica nos separa de Roma. Sola escritura, recuerden, la interpretación literal, gramatical, histórica, contextualizada, redentorista, lógica. Todos estos son principios nuestros de la hermenéutica que nos separa del infabilismo romanista, que nos separa de la herejía. Hemos de reforzar nuestra hermenéutica. Y esto también es aplicado. Esto es aplicado, mis hermanos, al estudio que vamos a hacer. No solo fue con Roma, por principios hermenéuticos que estamos separados, con conocimiento, con conciencia, con motivo teológico, con motivo bíblico, sino también es por el uso correcto y fidelidad e integridad de esos principios el que como reformados y presbiterianos que nos guardamos de los desvíos heréticos del arminianismo evangélico, por ser fieles a nuestros principios hermenéuticos, nos guardamos de los desvíos heréticos del arminianismo evangélico, del pentecostalismo, tanto unicitario como el evangelical dominionista y milenial. Nos separa también la posición hermenéutica en la interpretación de las Escrituras. Nos separa también del anabaptismo antipaidobautista. La posición hermenéutica nos ha separado del bautista en cuanto a la interpretación bíblica, a todo el sistema bíblico, pero en especial en lo que tiene que ver con el bautismo infantil y el pacto. Y también nos ha separado también en este tema que nos ocupa de la judaización, del dispensacionalismo y del legalismo mosaico levítico.
infiltrándose más y más en la Iglesia evangélica y protestante en general. Debemos reforzar nuestra hermenéutica, nuestros principios hermenéuticos. Y así, como norma ineludible de hermenéutica sacra, para nosotros la hermenéutica sacra es la bíblica, la hermenéutica bíblica, será el que debemos diferenciar. Vamos a subrayar estos principios, mis hermanos. Debemos diferenciar las lecturas, los textos, los fragmentos, las enseñanzas, las máximas dentro de la dispensación que corresponda. Bueno, yo voy a aclarar que yo aquí no hablo en el sentido ni en el uso, la palabra dispensación, administración. Yo no lo hago en el uso del sentido del sistema teológico o escuela dispensacionalista de Dallas. Darby, Scofield, Ruiri, Sperry Schaeffer, MacArthur. Se le considera dentro de esa escuela dispensacionalista o muy cercana. No, yo lo digo en otro sentido. Nosotros hemos de diferenciar una lectura, una enseñanza, una doctrina, no solo en el contexto literario donde está, es decir, en el libro que está, en el capítulo que está, sino también lo debemos diferenciar en cuanto a la dispensación, o yo lo llamo a esto, en el periodo de la historia redentora en que aquello se está diciendo, se está pidiendo o enseñando. Y les va a ayudar mucho esto. Por ejemplo, en el periodo patriarcal, es decir, como enseña Pablo, los que antes de la ley, los que sin ley, antes de la ley y del pacto mosaico. Tenemos un periodo que está en las Escrituras. El periodo patriarcal, empezando ya por la lista que leemos, de la cual está Adán y los hijos de Dios, y está Noé, está Sem, y luego pasaremos toda la lista, veremos a Noé, incluiremos a Job, hasta Abraham. Ese periodo patriarcal antes de la ley y del pacto mosaico. ¿Ahí no ven ustedes ofrendas de los patriarcas? ¿No ven ustedes los sacrificios de animales? ¿No ven que allí se nos enseña algo? Pero no estamos en ese periodo. Y no estamos tampoco en el periodo mosaico. Estamos en el periodo de la gracia. O sea que cuando tengamos una lectura, un texto que tenga que ver con las ofrendas, que tenga que ver con el culto, lo vamos a contextualizar también en el periodo en que está dándose esa enseñanza, en que se está transmitiendo. Y así vemos el periodo patriarcal antes de la ley y el pacto mosaico. El periodo propiamente mosaico empieza desde la liberación hasta la venida del Mesías, en el cual ese periodo mosaico va a entrar el periodo monárquico, que estaba bajo la ley. La deportación como castigo a la apostasía, el periodo de retorno y restauración, con Esdras, Nehemías. El periodo intermedio entre los dos testamentos es un periodo de casi 500 años. Luego viene el periodo mesiánico temporal, terrenal, y el apostólico con la fundación de la Iglesia. Vendrá luego el periodo intermedio, que va desde la primera venida hasta la segunda venida
desde la resurrección y ascensión del Señor, a eso se le llama el periodo intermedio, hasta su regreso o era de la gracia con la Iglesia establecida. Hermanos, el solo planteo de esto ya nos está ayudando a memorizar textos, pasajes que hablan sobre el diezmo, que hablan sobre las ofrendas, que hablan sobre los sacrificios, que hablan sobre pactos, que hablan sobre relaciones, pero los estamos colocando en su situación histórico-redentorista en progresión. ¡Oh! ¡Qué buena herramienta hermenéutica nos concede esto para la interpretación correcta! El periodo patriarcal, el periodo mosaico, el periodo monárquico, la deportación, la restauración, el periodo intermedio de los 500 años, el periodo mesiánico fundamental y apostólico, el periodo intermedio con la Iglesia establecida hasta la venida del Señor. Hermanos, mucha atención a esto, pues si no lo dominamos, si no nos situamos en los textos y las enseñanzas en su consiguiente etapa o circunstancia histórico-redentorista en progresión, erraremos seriamente. Erraremos seriamente. De hecho, los errores de muchas sectas presentes con las cuales está en continua discordia y batalla la Iglesia reformada, tienen su punto de partida en este mal uso hermenéutico. En este mal uso hermenéutico. Hermanos estudiantes, hermanos de por libre, todos cuantos aman la rectitud, todos los que buscan la santidad y santificación en la administración de sus bienes temporales y en el servicio a Dios con sus donaciones, reforcemos, tomemos en serio estudiar hermenéutica, conocer los periodos de la intervención de Dios redentorista en progresión. Y así, todo principio regulador de liturgia, de culto, de disciplina, afirmo esto, todo principio regulador de liturgia, de culto, de disciplina, lo cual tiene que ver con las ofrendas, en la Iglesia debe estar bajo estos principios dados por el ministerio apostólico. Este es el principio regulador principal para la Iglesia. En la Iglesia, los principios reguladores tienen que ser aquellos que han sido dados por el ministerio apostólico. Y no por ser apostólicos simplemente, sino por ser apostólicos es el hecho que tienen el sello de la autenticidad de la inspiración del Espíritu Santo. No es lo mismo el ministerio levítico que el ministerio apostólico. Hay principios reguladores distintos, destinatarios distintos, situación histórica de la redención distinta. En Levíticos son los inicios del testimonio a través de la ley. En el ministerio apostólico es el cumplimiento, la plena luz. Todo principio regulador para la Iglesia que implique liturgia, culto, disciplina, en la Iglesia debe estar bajo estos principios, bajo el ministerio apostólico. Y al ser apostólicos tienen el sello de la autenticidad
y de la inspiración del Espíritu Santo. Ninguna doctrina, ningún principio regulador, ninguna tradición puede imponerse a la Iglesia que entre en contradicción con el testimonio apostólico. Vamos a subrayarlos. Esto es uno de los grandes distintivos del protestantismo ya desde Lutero, enfrentándose a la tradición y el dogmatismo romanista, enfrentándose al exaltamiento papal y al magisterio pretendidamente infalible y de tradiciones impuestas que esclavizaban las conciencias de los pueblos. Ninguna doctrina, ningún principio regulador, ninguna tradición puede imponerse a la Iglesia cuando entra en contradicción con el testimonio apostólico y no tenga testimonio bíblico y nuevo testamentario. Si el Antiguo Testamento, mejor, si alguna enseñanza o práctica del Antiguo Testamento no tiene confirmación y justificación doctrinal por medio apostólico, ningún cristiano ni ninguna iglesia está obligada a sujetar su conciencia como si fuera de procedencia divina. Esto es fuerte, pero repasen que es un principio regulador propiamente apostólico. Y es lo que hizo, es lo que hacía, es la queja del Mesías para con los fariseos y su tradición rabínica, que querían establecer como ley divina mandamiento de hombres. Así pues, ningún principio regulador, si no está enseñado y practicado y propuesto por la doctrina apostólica, no obliga la conciencia del cristiano como si fuera ley divina. Y así, como final, tengo esto, mis hermanos. Tomen esta buena nota también y pónganla en práctica. Hebreos, Gálatas, Hechos Apostólicos, capítulo 15, nos conceden principios hermenéuticos legítimos. Bueno, mis hermanos, ejerzan memoria. Son miembros de iglesia de años se están leyendo la Biblia, años hará que conocen Hebreos, Gálatas, y no sé cuántas veces han dado importancia al primer concilio de la Iglesia Apostólica efectuado en Jerusalén. Está en Hechos Apostólicos, capítulo 15. Ustedes repasen Gálatas, repasen Hebreos, y verán cómo ellos nos conceden principios hermenéuticos legítimos, propiamente apostólicos e inspirados del Espíritu Santo en el entendimiento del Antiguo Pacto. Con ellos entenderemos el Antiguo Pacto, pero además entenderemos su diferencia con el Nuevo Pacto. Es la enseñanza del Espíritu Santo acerca de la correcta interpretación y aplicación del Antiguo Pacto y su definitiva revelación y cumplimiento en el Nuevo. Por favor, micros. Jorge Iván, bienvenido, pero cierre micros, por favor, hermano. Se oye el ladrar al perro. Bien, así pues, Hebreos, Gálatas, Hechos Apostólicos 15. Léanlos y verán cómo ellos son, por la guía y la inspiración del Espíritu Santo, los que nos dan la interpretación al Antiguo Pacto. Ellos han de ser los que nos han de guiar para el entendimiento y correcta interpretación y aplicación del Antiguo Pacto. Y ver la definitiva revelación y cumplimiento que es el Nuevo Pacto.
Oh, mis hermanos, cuántas prácticas y enseñanzas en muchas iglesias, sectas y denominaciones están en desvío y en muchos casos graves. Oh, cuántas iglesias están siendo influidas por el movimiento y el activismo misionero, intelectual, literario, etcétera, etcétera, de la judaización, de los nuevos judaizantes. Oh, cuánto se está infiltrando pensamientos, doctrinas que llevan a actitudes y prácticas judaicas en la iglesia. Y no se ha tenido en cuenta la enseñanza de Gálatas, de Hebreos y Hechos capítulo 15. La práctica del diezmo, y ahí dejo el tema, hoy, en este contexto, en este planteo, en este repaso de principios hermenéuticos imprescindibles para la correcta interpretación. La práctica del diezmo, hermano, estudiante, ¿dónde la vas a situar? ¿Dónde? ¿En el antiguo pacto o en el nuevo pacto? Guíate de Gálatas, Hebreos y Hechos 15. ¿Dónde situarías tú el diezmo? ¿Dónde debe ser situado? ¿En el antiguo pacto o en el nuevo? Y así, para acabar, invito a toda la clase a que repasemos Hebreos 8 y 9 y pongamos bases hermenéuticas novotestamentarias a nuestro estudio. Abrimos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 8. Perdón, 7. En principio 7. Vamos a Hebreos 7 y luego algunos versículos del 8. ¿Dónde leemos? Recuerden todo el contexto que hemos hablado. Vean los principios hermenéuticos que he señalado y que nos lo da la propia Escritura, y en este caso nos lo da Hebreos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principios de días, ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mirad pues cuán grande es aquel al cual aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de los despojos. Subrayen este versículo. Y ciertamente los de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es a saber, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea que el sacerdocio levítico tiene mandamiento divino de tomar los diezmos. O sea, esta es la relación. El diezmo tiene que ver con el sacerdocio levítico. Y nosotros no estamos en el sacerdocio levítico. Eso ya vamos a subrayarlo. Contexto histórico, contexto dispensacional, contexto doctrinal, contexto pactual. Es el antiguo pacto. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es a saber, de sus hermanos,
aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Oh, yo no veo ninguna alusión al ministerio apostólico o al ministerio pastoral. No lo veo en ninguna alusión relacionado con el diezmo en el Nuevo Testamento. Ninguna reclamación del diezmo. Porque es otro sacerdocio, es decir, es otro ministerio. Y es otro pacto. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual está dado testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues, la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley. Vamos a subrayar estos aspectos. No leamos superficialmente. Si queremos ser buenos comentaristas bíblicos, si queremos buena doctrina, debemos practicar buena exégesis, buena hermenéutica, leer correctamente, entender lo que leo. La perfección no es por el sacerdocio levítico. Fue debajo de él que recibió la ley. ¿Tú has recibido la ley o has recibido la gracia? ¿La iglesia dónde está? ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Estamos nosotros bajo el ministerio, el sacerdocio de Aarón? ¿Bajo el Levítico? Pues mudando el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de ley. Hermanos, principio hermenéutico. ¿Cómo vas a interpretar? Solo da Hebreos la interpretación. Estamos bajo un nuevo sacerdocio, pues hay nueva ley. No estamos bajo el sacerdocio levítico, pues entonces tenemos otra ley. Está bien claro. Principio hermenéutico dado por el Espíritu Santo. Capítulo 8. Versículo 6 leemos. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, formado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero fuera sin falta, cierto, no se hubiera procurado lugar de segundo. Versículo 13. Nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo se envejece y está cerca a desvanecerse. Hermanos, al estudiar el asunto del diezmo y las ofrendas, sitúense en el contexto dispensacional correcto. Sitúense en el entendimiento de los ministerios. Sitúense correctamente en los pactos, en las diferencias de pactos. Me dirá, oiga, ¿y cómo es que Abraham diezmó en esa ocasión? Pero los patriarcas, no verán ustedes en toda la era patriarcal diezmar, dar el diezmo a alguna organización. Cítenme alguno. Y el mismo Abraham no fue diezmando cada año a Melquisedec. Fue en esta ocasión, donde fue bendecido con una gran victoria, y salióle al paso este sacerdote, este sumo sacerdote del Dios Altísimo. Pero Abraham no practicó el diezmo. Job
no practicó el diezmo. Díganme, pruébenme. El diezmo lo estamos viendo a partir del establecimiento del sacerdocio levítico, a partir del pacto de Moisés, a partir del pacto de Dios por medio de Moisés con Israel, donde se establece un culto, un sacerdocio, un sistema de culto. Tomemos estas notas hermenéuticas. Seriamente, repasen. Hasta aquí el planteo. Para Dios mediante la próxima clase ya tratar acerca del testimonio apostólico dado en el Nuevo Testamento, acerca del diezmo, las ofrendas, etcétera, etcétera. Hasta aquí exposición de clase. Ahora